Hola, ¿qué tal? Esta nos es un problema, que es la tala sustentable de árboles. Yo soy Diego Espejo, mis compañeros son Daniel Esparza y Sebastián Vega. Y pues bueno, prácticamente vamos a explicarles de qué trató todo esto. Ahora vamos a definir lo que es una huella ecológica y la biocapacidad de carga. Básicamente, una huella ecológica es el efecto que tienen nuestros hábitos y nuestras costumbres en el medio ambiente, y la biocapacidad de carga es la capacidad que tiene del planeta para asimilar todos los desechos que nosotros generamos y la capacidad de darnos recursos naturales. Un resumen que permita valorar la explotación de los bosques en forma sustentable. Bien, la tala de bosques está presentando muchas consecuencias, como la degradación de bosques y conflictos, pero si la tala de árboles se gestionara de manera correcta, podríamos conseguir bastantes beneficios, tanto socioeconómicos como ambientales. Para conseguir una tala de árboles responsable, es importante llevar una planeación y un seguimiento de estas talas. Es importante que todas las personas que estén involucradas en este aspecto, pues sigan al pie de la letra todas estas regulaciones que se tienen que tener. Bueno, posteriormente también se nos pidió calcular nuestra huella ecológica. Y bueno, al menos en mi caso me salió que es de 3,86, lo cual es algo bastante grande, pero realmente yo sí me comprometo a cambiar mi consumo y las formas en las que, pues prácticamente es mi rutina diaria, ¿no? Para ayudar al planeta al menos un poco. Bueno, en mi caso salió muy bajo. Yo considero que es porque casi no salgo, casi no consumo muchos, ni energía, ni gasolina, ni nada de eso. Y bueno, pues cualquier cosa que haga, que afecte, pues la voy a intentar eliminar de mis hábitos. Bueno, la mía salió un poco más alta, pero considero que es porque tengo muchos carros, mi casa es muy grande, muchas luces, mucha gasolina, pero pues sin embargo voy a intentar cambiar eso un poco más. Bueno, también para así resumirlo rápido, hicimos una investigación rápida de cómo estaba el uso de recursos forestales en México, y por ejemplo encontramos que en la comunidad de San Pedro del Alto tiene una comunidad bastante bien organizada hacia la tala de árboles, y se organizan para ver cuándo talar, cuándo no, para para lograr generar mejores ingresos. Y en sí esta comunidad en la actualidad logra niveles de desarrollo muy sobresalientes, y el bosque sigue creciendo a un ritmo excepcional. Después también hicimos una investigación pequeña y resumen de lo que es la Carta de la Tierra, que habla de nuestros retos actuales, nuestra situación y el compromiso que tenemos con el planeta. Y nos habla un poco de cómo los humanos tratamos de resolver los problemas a costa de agotar los recursos de nuestro planeta, y es algo que debemos cambiar, seguir, eh, seguir luchando contra los retos que tenemos por venir, pero sin agotar los recursos de nuestro planeta. También hicimos una pequeña investigación del crecimiento, o sea, de los factores que ayudan al crecimiento del volumen de algunas especies. Nosotros elegimos los eucaliptos, y por ejemplo hay factores como que producen semillas en gran cantidad, tienen órganos y ramificaciones que le ayudan a su regeneración y a su manutención, y también tienen brotes indefinidos que hace que el árbol crezca sin fin. Muchas gracias, Sebas. Y bueno, ahora hacia la situación matemática, la solución. Pues bueno, recordando la situación problema, prácticamente se nos dijo que se nos dieron datos del año 1 al año 30, el año 30 siendo el año en donde el árbol estaría ya maduro, por así decirlo, y también se nos dio el volumen total por cada año que iba creciendo, ¿no? Esta es la tabla de datos. Y para esto lo que hicimos fue graficar, bueno, hacer dos modelaciones, una exponencial y otra polinómica, polinomial, vaya, una exponencial de este tipo. ¿Y cómo fue que la hicimos? Bueno, la ingresamos a Desmos, pusimos la tabla de datos y pusimos que hiciera una exponencial de este estilo, y esto fue lo que nos arrojó, también con una R, que la R al cuadrado es prácticamente como la exactitud que tiene, y mientras más cercana a 1, más exacta es, y como pueden ver esta es 1, entonces es bastante exacta. Y para la polinomial hicimos prácticamente lo mismo, nomás que en Excel pusimos los datos, le pusimos si era de cuarto grado, porque nos dimos cuenta que si hicimos una de tercer, segundo o primer grado, realmente no ayudaban casi nada, porque la R era R bastante pequeña, que no era tan exacta. Y con la de cuarto grado tuvimos una R de 0,9996, lo cual es prácticamente uno. Y bueno, ¿es posible hacer otro tipo de ajuste funcional? La verdad es que sí, podríamos haber hecho uno lineal o logarítmico, pero la verdad es que eso comprometía mucho a la eficiencia de nuestros modelos, porque no sería tan exacto y la R también no sería de todo exacta, no sería ni de uno. Y bueno, ahora también, ¿qué fue esto, no? De el periodo de tiempo del 0 a 1. Para empezar, al menos en la función exponencial no tenemos un periodo de tiempo cero, porque al menos en las exponenciales, la exponencial inicia en la y donde es 1, no en el origen. Entonces, eso generaría un error, como podemos observar, si ingresamos cero en la función, nos da que no existe, pero si ingresamos 1, nos da que es 0,0000 y un montón de números, como debería ser, porque nos dice que en el año 1 es prácticamente cero. Por otro lado, si hacemos lo mismo en la polinomial, nos da que en cero es de 1,36, casi cero, más o menos por ahí está. Y cuando ponemos año 1 nos da que es menos 3,86, o sea, menos de cero, prácticamente que no existiría como tal. Entonces se puede decir que está del todo bien, pero como tal no están bien, porque no son los números exactos. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que estos modelos son buenos? Bueno, ingresamos otros dos intervalos random, por lo menos en la polinomial, 13 y 14, y nos dan 13 y 14, 213 y 237, y si nos vamos a la tabla, nos dan valores prácticamente similares, entonces podemos darnos cuenta que sí es bastante cercana a nuestra aproximación. Bueno, y en este caso, ¿qué significa delta B sobre delta T? Bueno, en este problema, esto nos está haciendo ver que la diferencia del volumen es proporcional a la diferencia del tiempo. Así que en esta situación, entre más crezca el tiempo, mayor será el volumen de árboles y viceversa.
Bueno, ¿qué pasa con la expresión de a la larga? Pues a la larga nosotros nos quisimos poner como 100 años después. Entonces, si nuestro último dato es a los 30 años, a los 130 años, ¿qué pasaría? En la exponencial nos daría que el volumen total sería 742, que es un volumen que pues realmente es un tanto plausible, que se puede pasar, pero si lo ponemos en la polinomial, nos da que el volumen es de 334.365, lo cual es un volumen bastante grande para 130 años. Pero esto tiene otro contexto ecológico, que es prácticamente que si nosotros seguimos con al ritmo en el que estamos talando árboles, podremos afectar gravemente a toda la cantidad de árboles que hay. Y bueno, ¿es lógica la situación con respecto a la ecología? Bueno, de cierta manera sí. O sea, si el crecimiento de los árboles estuviera en un ambiente controlado, pues las estimaciones serían muy cercanas a lo real. Pero como sabemos, en la naturaleza no es un, no es un ambiente controlado. Entonces, pues hay muchos factores que afectan o a que los árboles crezcan pues de una forma más fácil y más rápida o algo completamente lo contrario. Bueno, ahora tenemos un gráfico de la función W de t, que prácticamente es la derivada de nuestra función original del volumen con respecto al tiempo. Y bueno, para hacer eso primero tendremos que sacar la derivada que nos dio que es esto, y la ingresamos en Desmos, y esto fue el resultado, la derivada siendo lo que está con rojo y lo azul siendo la función original. Hicimos lo mismo con el polinomial, nos dio que esta es la derivada, y lo pusimos igual, la del color negro siendo la función original, y la que es de color rojo por ahí, más o menos también siendo la derivada. Y pues bueno, mi compañero Seba te va a explicar qué es la derivada. Bueno, la derivada de matemáticas se usa para encontrar la pendiente de una función y para saber su comportamiento, puntos máximos, puntos mínimos, puntos de inflexión. Y en la gráfica exponencial está desplazada y la polinómica se convirtió en una parábola. En el contexto de esta situación, W vendría siendo la tasa de crecimiento o aceleración con la que crece la población de árboles. Bueno, y luego también tuvimos que sacar los puntos de inflexión, que prácticamente es donde cambia la forma y el sentido de la gráfica. Y bueno, tenemos esta monstruosidad de este lado, que es la segunda derivada de nuestra función exponencial. Prácticamente si lo igualamos a cero, que es para conseguir los puntos de inflexión, pues no existe porque simplemente no se puede. Y si hacemos lo mismo con el modelo polinomial, si también le sacamos la segunda derivada, nos da esto, y si lo vamos a cero, nos da que tenemos dos puntos de inflexión, uno siendo en 26 y otro en 10.62. Y pues como lo dije, puntos de inflexión es donde cambia la concavidad. Entonces lo que puede decir es que prácticamente va a crecer una forma más rápida o lenta en el año 26 o en el 10. Bueno, aquí tenemos la integral de W en términos de R. ¿Qué significa que la integral de W en términos de R? Básicamente es que se está obteniendo la velocidad de crecimiento de la siembra de árboles en un intervalo definido, puesto que la función W se refiere a la aceleración de crecimiento de la siembra. En este caso vamos a asignarle a la variable A un valor de 10, ya que es uno de los puntos de inflexión que se consiguieron del modelo polinomial. Y igual en la función exponencial vamos a utilizar 10 como valor para ver más o menos cómo va cambiando todo. Excel nos arroja los siguientes datos. Y bueno, esto nos da a entender que el periodo en donde la velocidad de crecimiento de la población de los árboles es mayor es cuando el tiempo es de 10 años aproximadamente, aspecto que sucede en ambas funciones como se puede observar en las tablas que están arriba. Y bueno, aquí tenemos lo que representa ¿qué representa el área bajo la curva de la función WT de 30 a, o sea, más bien en este caso de 10 a 30. Es básicamente el volumen o la cantidad de árboles que se obtenieron durante ese periodo de tiempo. Bueno, y un poco relacionado con lo de arriba, eh, aquí lo que estamos haciendo es aplicándolo, el concepto que vimos arriba de la integral. Integramos de 10 a 30 los dos modelos, el exponencial y el polinomial. ¿Por qué de 10 a 30? Porque 30 es el año de siembra de la mayoría de los árboles donde maduran y 10 es donde empezó su crecimiento. Bueno, si podemos ver, en ambos modelos nos resaltó un resultado similar, viendo que más o menos el área es la misma. Y bueno, pues aquí tenemos la respuesta a la cuestión central del problema. Durante esta situación problema se nos dijo que teníamos que encontrar como el tiempo más conveniente para talar los árboles, aproximadamente pues, igual desde que los plantan hasta los 30 años. Y por el análisis que hicimos sería entre los 10 y los 12 años, puesto que ese momento se llegaría a su punto máximo de crecimiento por año. Y otra opción sería esperar al año 26, que es el segundo punto de inflexión, que es donde nuevamente el crecimiento de los árboles empieza a subir, por lo que lo óptimo sería talar una parte del árbol y bueno, dejar el resto crecer a su máxima velocidad. Y bueno, estima el ingreso que recibirá esta comunidad por una hectárea de tala cuando se decida cortar, tomando en cuenta que el año ideal para comenzar la tala es el año 11, ya que habíamos dicho que era entre 10 y 12, y que el volumen en ese año es de aproximadamente 170 metros cúbicos por hectárea. eh, Podemos concluir que si se vendieran aproximadamente la mitad en leña y la mitad en escuadría, se ganarían 90.500 pesos más o menos por hectárea, ya que según la Semarnat, cada metro cúbico de esta madera se vende o en 188 o en 877 pesos, dependiendo de cómo se venda, vaya. Muchas gracias. Gracias. Gracias.